Lanzaste un anuncio de Facebook y ahora tu presupuesto está desapareciendo más rápido que el café que tomas en la mañana. Pero antes de que entres en pánico y empieces a ajustar todo, para. Podrías empeorar el rendimiento de tus anuncios si no entiendes una cosa: la fase de aprendizaje de Facebook. Este es un periodo crítico donde el algoritmo de Facebook recopila datos para optimizar la entrega de anuncios. Y si no entiendes cómo funciona, podrías desperdiciar dinero al hacer los cambios equivocados demasiado rápido. Al final de este video, sabrás cómo acelerar la fase de aprendizaje, evitar los errores más grandes y lograr que tus anuncios funcionen más rápido. El error número 1 es reiniciar el rendimiento de tu anuncio sin darte cuenta, algo que hará que estés estancado. En un momento te mostraré cómo evitarlo, pero por ahora hablemos sobre qué es la fase de aprendizaje de anuncios de Facebook. Si alguna vez has lanzado un anuncio, seguro te has preguntado por qué los resultados no son consistentes, o incluso has pensado que deberías cambiar algo, pero lo mejor es que no lo hagas. Es muy posible que un desempeño bajo tenga que ver con que tu anuncio está en la fase de aprendizaje. Si no dejas que Facebook termine de aprender, tu anuncio nunca llegará a las personas correctas y solo seguirás desperdiciando dinero. Piensa en esto como un periodo de prueba. El algoritmo está viendo cómo funciona tu anuncio antes de optimizarlo para que sea exitoso. Entonces, es clave que recuerdes lo siguiente: tu anuncio no está fallando. Facebook está aprendiendo cómo hacer que tenga un mejor rendimiento. Pero aquí está el asunto: la forma en que configuras tu anuncio importa tanto como la fase de aprendizaje. Si tu segmentación, presupuesto o estructura están mal desde el principio, ningún proceso de optimización lo arreglará. Si no quieres desperdiciar dinero en anuncios malos, puedes descargar el informe gratuito de HubSpot de tendencias clave de redes sociales que está en el enlace de la descripción. Créeme cuando te digo que este te ayudará a afinar tu estrategia. Y si quieres ejemplos de anuncios que esté comprobado que hayan funcionado, te invito a revisar la guía con los 20 anuncios de Facebook en los que hicimos clic. También está en el enlace de la descripción. Muy bien, ahora hablemos de cómo funciona la fase de aprendizaje. La mayoría de las personas entran en pánico cuando sus anuncios no convierten de inmediato, pero lo que no saben es que Facebook está probando todo detrás de escena. Por eso, si los cambias muy rápido, puedes sabotearlos tú mismo. Facebook está haciendo muchas pruebas a la vez para saber quién debería ver tu anuncio, dónde funciona mejor y cómo interactúa la gente con él. Por ejemplo, si ve que tu anuncio funciona mejor en Instagram Stories, lo mostrará allí más seguido. Y si una audiencia hace más clic que otra, la priorizará. Por eso necesitas darle tiempo. Ahora, si sientes que tus anuncios están atascados en la fase de aprendizaje, probablemente sea por una de estas 4 razones. Primera, no estás obteniendo suficientes conversiones. Necesitas al menos 50 eventos de conversión por conjunto de anuncios en 7 días para que Facebook optimice correctamente. Si no estás alcanzando los 50, intenta optimizar para una acción de embudo superior como agregar al carrito o clics en enlaces en lugar de compras. Segunda, tu audiencia es demasiado pequeña. Si tu audiencia es demasiado de nicho, Facebook no tiene suficientes datos con los que trabajar. La clave acá es que amplíes tu audiencia ligeramente. Puedes probar audiencias similares o ampliar tu segmentación para darle a Facebook más espacio para aprender. Tercera, tu presupuesto es demasiado bajo. Un presupuesto pequeño significa que no estás obteniendo conversiones lo suficientemente rápido. Para esto puedes establecer tu presupuesto diario en al menos 5 veces tu costo promedio de conversión para que Facebook pueda salir de la fase de aprendizaje más rápido. Cuarta, hacer demasiados cambios. Y esto es algo muy común. Cada vez que ajustas tu anuncio cambiando el presupuesto, la audiencia o la pieza creativa, la fase de aprendizaje se reinicia. Entonces, si debes editar, duplica el conjunto de anuncios en lugar de modificar uno activo. Esto mantiene tus datos originales intactos. Una vez que tu anuncio salga de la fase de aprendizaje, necesitas asegurarte de escalar tu presupuesto de manera correcta. No dupliques tu presupuesto de la noche a la mañana porque, ya sabes, eso obliga a Facebook a reaprender todo desde cero. En cambio, aumenta entre 20 y 30% cada 3 a 5 días para mantener el rendimiento mientras expandes sin problemas. Si quieres conocer más estrategias para crear anuncios en Facebook, te invito a ver este video en el que aprenderás cómo hacer pruebas efectivas para maximizar tu presupuesto. Ahora, ¿qué pasa si has hecho todo esto y tu anuncio todavía está estancado?
El error número 1 es algo que la gente hace todos los días sin pensarlo 2 veces. Vamos a verlo con más detalle. Estos son los 3 principales errores de la fase de aprendizaje que podrían costar mucho dinero. Primero, pensar que la fase de aprendizaje significa que un anuncio está fallando. Si alguna vez piensas que hay que apagar un anuncio porque está con bajo rendimiento, no lo hagas. Facebook necesita tiempo para optimizar. Deja que los anuncios estén publicados durante al menos 7 días antes de hacer cambios importantes. Segundo, hacer demasiados cambios muy rápido. Las ediciones frecuentes de los anuncios reinician la fase de aprendizaje. Por eso es clave analizar los datos después de una semana antes de hacer ajustes. Tercero, establecer presupuestos demasiado bajos para conversiones. Si tu presupuesto diario es demasiado pequeño, no obtendrás suficientes conversaciones para salir de la fase de aprendizaje. Por eso, una buena regla es establecer tu presupuesto en al menos 5 veces tu costo promedio de conversión. Y eso es todo. Recuerda que anunciar en Facebook no significa desperdiciar dinero y que la clave para que funcione tu estrategia de anuncios es la paciencia para evitar tomar decisiones apresuradas que impacten tu presupuesto y te dejen sin resultados. Si quieres aprender más sobre cómo crear una estrategia de redes sociales que te permita crecer, puedes descargar el informe de tendencias clave de redes sociales. En él verás cuáles son las cosas que deberías estar haciendo para hacer que aumente tu presencia online, no solo en Facebook, sino también en TikTok, YouTube, Instagram y LinkedIn. Y si hasta ahora estás aprendiendo de anuncios, puedes hacer la certificación gratuita de redes sociales de HubSpot Academy, en la que encontrarás esta lección de introducción a la publicidad en estas plataformas. La puedes encontrar en el enlace que está en la descripción. Antes de irte, comparte en los comentarios qué tienes pensado para tus anuncios de Facebook. Si te gustó este video, suscríbete al canal de HubSpot de Español para que recibas todas las estrategias que harán que tu estrategia de marketing se destaque. Y de paso, dale me gusta para que más personas puedan verlo. Soy Sandra de HubSpot Academy. Gracias por quedarte hasta el final. Hasta pronto.